a hablar acerca del duelo, de sus etapas y de las consideraciones más importantes para su atención. Voy a hablar acerca de la definición principalmente. El duelo proviene del latín de la palabra dolere y bueno, eso significa sufrir. Es un proceso psicológico natural que experimentan los seres humanos bajo la pérdida o algo significativo, como las personas. Un conjunto de reacciones emocionales, físicas, cognitivas, conductuales que surgen tras una pérdida. Y bueno, es un proceso complejo, único para cada individuo, influenciado por factores personales, factores culturales y por supuesto también los espirituales. Voy a hablar acerca ahora de las etapas del duelo y de algunos ejemplos. Por ejemplo, diversos autores han descrito las etapas del duelo y siendo el modelo de Elizabeth Kubler-Ross uno de los más importantes y difundidos en la actualidad, y podemos hablar acerca de lo que ellos plantearon. Y una de las cosas principales que ellos plantearon es la primera etapa, es la etapa de la negación. Las personas rechazan la realidad de la pérdida. La segunda etapa es la etapa de la ira, donde surgen sentimientos de frustración en la búsqueda de posibles culpables. Por ejemplo, culpar a los médicos por la falta de atención o en sí mismo la persona. La otra fase es la parte de la negación, que se intenta revertir la pérdida mediante promesas y pactos. Ejemplo, si hago algo o otra cosa, podría sentirme como me sentía antes. Otra etapa es la etapa de la depresión, que aparece una profunda tristeza, una profunda sensación de vacío. Por ejemplo, la persona se aísla y pierde interés por las actividades y llora de una manera frecuente. Y la última es la etapa de la aceptación, donde podemos decir que se asume la realidad de la pérdida y se comienza a construir la vida. Por ejemplo, la persona que retoma sus actividades y puede hablar acerca de lo que ha pasado sin un dolor como al principio. Entonces vamos a hablar acerca del duelo de diferentes enfoques psicológicos. Uno es, por ejemplo, hablar de la cognitivo-conductual, donde considera el duelo como un proceso que puede ser gestionado mediante la modificación de los pensamientos conductuales. Se centra en identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativo y formar las conductas adaptativas para el posible inmediato crecimiento. El enfoque humanista se ve el duelo como una oportunidad de crecimiento personal y de autoconocimiento, donde se busca el sentido de la experiencia en función de la pérdida que ha sufrido. Y el otro es el psicoanalítico, donde podemos hablar que se enfoca en los procesos del inconsciente y en la elaboración de la pérdida como objeto del ser amado. El duelo es visto como un trabajo psíquico necesario, donde podemos desvincularnos de la parte emocional y poder invertir el efecto en nuevas relaciones y nuevos proyectos. Buen día, mi nombre es Oliger y vamos a hablar sobre las estrategias para una adecuada elaboración del duelo. El duelo es una experiencia que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Comprender cómo manejar este proceso puede ser crucial para nuestra salud emocional y mental. Tradicionalmente, el duelo se ha entendido como un proceso que atraviesa diferentes etapas. Sin embargo, autores como Worden en el año 1982 y Rando en el año 1984 proponen un enfoque más activo, donde el doliente asume un papel protagónico en su proceso de adaptación a la pérdida. Según este autor, Worden describe 4 tareas que el doliente debe enfrentar para elaborar adecuadamente su duelo. La primera es aceptar la realidad de la pérdida, que sería comprender racionalmente que la persona ha fallecido. Permitir que las emociones asociadas a esta pérdida sean vividas plenamente. Si el individuo se niega a aceptar la realidad, esta tarea se prolongará, dificultando el proceso del duelo. 2. Trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Este es fundamental, que la persona reconozca las emociones que surgen durante el duelo. Se debe permitir experimentar tanto emociones negativas como positivas. La ira y la tristeza son comunes y es vital no evitar estos sentimientos, ya que podrían llevar a un duelo complicado si no se procesan adecuadamente. 3. Adaptarse a un medio en el que la persona está ausente. Por lo menos, el doliente debe aprender a vivir sin el ser querido, asumiendo nuevos roles y responsabilidades. Este proceso puede afectar profundamente la percepción que el doliente tiene de sí mismo, ya que su mundo interno y externo necesita adquirir un nuevo sentido. Como última, 4, está reinventarse en la vida. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el duelo avanza, es importante que el doliente comience a formar nuevas relaciones y a reinvertir su vida, encontrando un nuevo propósito. Cuando también menciona fases del duelo, enfatiza la activación del doliente como agente de su propia adaptación. Esto significa que aunque el proceso puede ser doloroso, hay acciones que se pueden tomar para facilitar la sanación. Ahora bien, él las enumera de la siguiente manera. 1. Expresión emocional, que es fomentar la comunicación.
sobre los sentimientos y experiencias relacionadas con la pérdida. 2. El apoyo social, que es buscar y mantener conexiones con amigos y familiares que puedan ofrecer apoyo emocional. 3. Rituales conmemorativos, participar en ceremonias o actividades que honren la memoria del ser querido. 4. El autocuidado, es priorizar la salud física y mental a través de una alimentación adecuada, ejercicios y descanso. 5. Terapia profesional, que es considerar la ayuda de un psicólogo o terapeuta especializado si el duelo se vuelve abrumador o complicado. El duelo es un proceso personal y único y es fundamental que cada individuo encuentre sus propias estrategias para afrontarlo. Aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones, adaptarse y reinventar en la vida son pasos claves para una adecuada elaboración del duelo. Un gusto saludar. Les saluda Peggy Dávila. En esta oportunidad hablaremos sobre el suicidio como un complejo fenómeno que resulta una de las principales causas de muerte a nivel mundial. La comprensión de este tema es fundamental para los estudiantes de psicología. Es importante diferenciar lo que es intento suicida, ideación suicida y gesto suicida. El intento suicida se define como un acto deliberado en el cual una persona se causa daño con la intención de morir pero no logra la muerte. Puede ser de tipo letal, usando medicación o algún tipo de arma, y no letal a través de la autolesión. Por su parte, la ideación suicida se refiere a pensamientos y fantasías sobre suicidarse. Estos pensamientos pueden variar de intensidad y frecuencia, clasificándose en de forma pasiva cuando una persona tiene deseos de morir o tiene pensamientos a no querer estar vivo, y de forma activa sería cuando los pensamientos son de forma más concreta, ¿sí?, que quiere llevar a cabo dicho suicidio. Finalmente, el gesto suicida, ¿sí?, tiene que ver con tipos de comportamiento que pueden estar vinculados con la autolesión o intentos a suicidarse que no necesariamente tienen que ser fatales, pero representa una angustia constante gravemente a nivel emocional. Puede pasarse de cortes, quemaduras o algún tipo de daño autoinfligido, así como participaciones en actividades peligrosas o que pongan en riesgo su propia vida. A nivel mundial, los 10 países con la alta tasa de suicidio masculino por cada 100.000 habitantes se encuentra en primer lugar Lesoto, seguido de Eswatini y Guyana. En el caso femenino es de igual forma, en el primer lugar se encuentra Lesoto, seguido de Guyana y Zimbabue. Nos preguntamos por qué Lesoto lidera el ranking. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de calidad de vida en relacionado a 196 países a nivel mundial. 2 de cada 5 jóvenes no recibe educación ni posee empleo. Además, de acuerdo a los reportes internacionales para el año 2022, el 86% de las mujeres en ese país ha sufrido violencia de género. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál es la paradoja del género en el suicidio? La paradoja general tradicional del suicidio es simple: los hombres se suicidan más que las mujeres. A pesar de que se reportan pensamientos suicidas con mayor frecuencia y se realizan más intentos de suicidio no fatales en mujeres que en los hombres. Según la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, en el año 2022, las mujeres tienen 1.5 veces más probabilidad de intentar suicidarse que los hombres. Pero, ¿por qué los intentos suicidas son más altos en las mujeres, mientras que la tasa de mortalidad por suicidio es de 3 a 4 veces mayor en los hombres? Según un estudio de Cambridge sobre la diferencia de género entre la conducta suicida, los investigadores descubrieron que la tasa de autolesión deliberada se ve incrementada en las mujeres debido a una frecuente motivación suicida, es decir, también hay un alto nivel de frecuencia de ideación suicida en las mujeres más que en los hombres. Otro factor importante en el suicidio de las mujeres es que se evidencia trastornos de depresión mayor. En síntesis, las mujeres piensan en el suicidio mientras que los hombres van directamente al acto suicida. La situación en el continente es variada. En Estados Unidos, el suicidio fue la segunda causa principal de muerte para el año 2020 al 2022
en las personas entre 10 a 14 años y de 20 a 34. ¿Sí? Y la tercera causa principal entre los 15 a los 19 años. En el contexto de Uruguay, a partir del año 2019, ha habido un incremento en la tasa de suicidio de 21.2 por cada 100.000 habitantes, que supera a Guyana y a Surinam. La paradoja es que Uruguay es uno de los países más seguros y felices y con una estabilidad social en América Latina. Sin embargo, existen factores de violencia, abuso, falta de empleo, pobreza, problemas de vivienda, y eso genera un impacto en la calidad de vida de sus habitantes. Los japoneses, el tema del suicidio no es algo nuevo, en la medida que desde las épocas antiguas algunas personas, principalmente los samuráis, lo llevaban por razones directamente vinculadas al honor. Dicho acto es conocido como haraki o sepulcro, el cual consistía en cortarse el vientre con un cuchillo. Este ritual se practicaba principalmente por dos razones. La primera tenía que ver con morir con honor y la segunda era evitar ser atrapado por el enemigo. Actualmente existe un pequeño bosque llamado Wakigahara. Consistía en que ese pequeño bosque se denomina el bosque suicida del Japón. Los árboles tienen una particularidad, que crecen muy abundantes, no hay animales en ese lugar y parece prácticamente impenetrable. Es tan espeso el bosque que se rumora que cuando un aventurero se interna en él, no vuelve a aparecer. Existen diversas causas en las cuales una persona decide internarse allí para quitarse la vida por diversas causas particulares. Lo único que queda como evidencia y se ha visto es el cúmulo de cadáveres putrefactos, que hace que el oscuro mar de árboles sea cada vez más, vamos a decir, más misterioso. En la entrada de dicho bosque hay un letrero en japonés que dice: tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes, habla de tus problemas. Las estrategias y consejos de salud mental para la prevención del suicidio. El suicidio es un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. Comprender cómo prevenirlo es esencial para salvar vidas y apoyar a quienes están en crisis. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 700 personas mueren por suicidio cada año, lo que lo convierte en una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Como estrategias tenemos como número 1 la educación y la concienciación. Esto es fundamental, educar a la comunidad sobre los signos que pueden indicar que una persona está en riesgo de suicidio, como cambios de comportamiento, aislamiento social o expresiones de desesperanza. 2. Intervención temprana, que es animar a las personas a buscar apoyo profesional al notar síntomas de depresión o pensamientos suicidas. La intervención temprana puede marcar una gran diferencia. 3. Fortalecimiento de redes de apoyo, que es crear y mantener redes de apoyo social donde las personas se sientan valoradas y escuchadas. Esto puede incluir grupos de apoyos como talleres o actividades comunitarias. 4. Promoción de habilidades de afrontamiento. Es enseñar habilidades para manejar el estrés y la ansiedad, como la meditación, la respiración profunda y la atención plena. 5. Acceso a recursos de salud mental, que es facilitar el acceso a servicios, asegurando que las personas tengan acceso a servicios de salud mental, incluyendo terapia, la consejería, tratamientos farmacológicos, si es necesario. La prevención del suicidio requiere un enfoque integral que incluya educación, intervención temprana, apoyo social y habilidades de afrontamiento. Al trabajar juntos podemos crear un entorno en el que las personas se sientan seguras y apoyadas. Muchas gracias por su atención.